comando fuerte baleó con rifles de atrás. Las cabezas de 2 hombres fueron El comando que dio muerte de unas hieleras que alias la narcoviolencia en México. Fue encontrado decapitado. A juzgar por las noticias, en ciertos lugares de México pareciera imperar la ley del monte. La primera víctima. Por un lado, ejecuciones y enfrentamientos entre bandas rivales y por otro, amenazas y asesinatos de funcionarios públicos, periodistas y policías. ¿Usted tiene miedo de usar el uniforme policial? Pues la verdad sí, ¿no? Sí, pero es parte de mi trabajo. Filiberto Teresa es policía de tránsito en Acapulco. A finales de 2006 recibió varios disparos de fusil cuando detuvo un auto por una infracción. Me atacaron a mí, atacaron a un módulo de la preventiva y mataron a uno también con granada, tiraron ahí. 2 meses más tarde, en febrero de 2007, 7 policías fueron asesinados también en Acapulco. Era apenas el comienzo de una dura y larga ofensiva de los narcotraficantes en México. Hoy los mexicanos estamos firmemente decididos a no ceder ninguna plaza a nuestros enemigos. Esta advertencia del presidente Felipe Calderón revalidó su declaración de guerra al narcotráfico días después de asumir el poder en diciembre de 2006. Lo que buscamos es detener el avance de la delincuencia. Aunque la ofensiva del gobierno federal es decidida y a gran escala, las cifras muestran un panorama preocupante. El número de los muertos por la narcoviolencia se acerca a los 8,000 en 28 meses del mandato del presidente Calderón. Por lo menos 800 policías fueron asesinados solo en 2008. Uno de los atentados más simbólicos fue durante las celebraciones del Día de la Independencia el 15 de septiembre pasado en Morelia, Michoacán, de donde es el presidente. 8 personas murieron al estallar una granada en medio de la multitud. Los esfuerzos del gobierno están dando frutos. 31 grandes capos del narcotráfico fueron capturados y algunos han sido extraditados a los Estados Unidos. Pero al parecer, los 7 carteles de la droga que se disputan el territorio mexicano reemplazan con rapidez a sus líderes y continúan operando. Ciertos de ellos se han fortalecido haciendo alianzas como los carteles del Golfo y el de Tijuana o el de Sinaloa con el de Juárez. Ciudad Juárez, ubicada al otro lado de la frontera de El Paso, Texas, es la ciudad mexicana con la más alta tasa de homicidios. Aquí solo el año pasado fueron asesinadas alrededor de 1,700 personas. Todo el año pasado se dio un enfrentamiento entre 2 grupos de delincuencia organizada. José Reyes Ferriz es el presidente municipal. ¿Juárez es una ciudad en guerra? Se está dando una guerra dentro de Juárez, pero Juárez como sociedad total no está inmersa en esa guerra. Quienes están en primera línea de esa guerra son los policías. El año pasado murieron 71 agentes, entre ellos 3 comandantes. El 17 de febrero de este año mataron al capitán Sacramento Pérez junto a sus guardaespaldas. Es un acto de cobardía, no nada más aquí, es en toda la República. Dios te salve María, llena eres de gracia. María Luisa Moreno es la madre de Francisco Reyes, de 23 años, miembro de la escolta del jefe policial Pérez. Yo sé que la muerte de mi hijo no fue en vano. Los periodistas han sido otro blanco de los narcotraficantes. El 13 de noviembre pasado, el reportero Jesús Armando Rodríguez del matutino El Diario estaba saliendo de su casa al trabajo. Estaba en la sala poniéndole la chamarra a mi hija cuando escuché unos disparos. Al oír el sonido de las balas, Blanca Martínez se asomó a la ventana para ver qué ocurría. Y vi a mi esposo en el carro y vi que estaba así con su cabeza volteando hacia abajo. Le dispararon sin importar que una de sus 3 hijas estaba a su lado. Rodríguez fue asesinado en el acto, pero su hija salió ilesa. El aumento de la violencia en México obligó al gobierno federal a enviar 45,000 soldados para contrarrestar a los grupos armados de los carteles. Sin embargo, la militarización no ha parado la violencia. A pocos días de la visita de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton la semana pasada, el gobierno anunció que hubo reducciones en el número de muertes en Ciudad Juárez.
Ha caído la noche en Ciudad Juárez y la policía ha salido a hacer operativos. Estamos en una patrulla, en una barriada de la ciudad. ¿No tienen ustedes miedo de estar aquí en estos operativos? Nosotros aún y con todo eso, con amenazas y con todo lo que ha sucedido, seguimos aquí. El 10 de febrero pasado, en Villa Ahumada, un pueblo cerca a Juárez, varios sicarios secuestraron a 9 personas y mataron a 6 de ellas. Al llegar el ejército, hubo enfrentamientos que dejaron otros 21 muertos. Intentamos entrevistar al alcalde, quien nos había citado en su despacho, pero finalmente decidió no dar la cara. ¿Y qué pasó con la policía que había aquí? La policía que había aquí, al parecer renunciaron por temor. De acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos, en México por lo menos 150,000 personas se dedican a las actividades del narcotráfico y el doble, unas 300,000 más, al cultivo de marihuana y amapola. De allí se produjeron alrededor de 18 toneladas de heroína y 16,000 de marihuana en 2007. En Monterrey, Nuevo León, estuvimos en un operativo con el comisionado de la Policía Federal Preventiva, Gerardo Garay, quien nos explicó sus logros. En lo que va de la operación de aquí en Monterrey, van aproximadamente como 2 toneladas 300 kilos de marihuana. Sí. Y algunos indocumentados. ¿Y cocaína? Cocaína no hemos tenido. Según él, tampoco habían hallado heroína. Meses más tarde, en noviembre de 2008, el comisionado Garay, junto a otros altos funcionarios, fue arrestado y acusado de proteger a Jesús Zambada García, alias El Rey Zambada, jefe de operaciones del cartel de Sinaloa, ahora en poder de las autoridades. La droga es un negocio multimillonario que le deja a los narcotraficantes mexicanos 25,000 millones de dólares en ganancias anuales, según un informe del Departamento de Estado. Es tal el poder de ese dinero que alimenta altos niveles de corrupción. En Ciudad Juárez, por ejemplo, el alcalde José Reyes enfrenta este difícil escollo. Un exdirector de la policía, Saulo Reyes, fue arrestado en El Paso, Texas, el 16 de enero pasado. Él personalmente pasando y custodiando alrededor de 1 tonelada de marihuana hacia los Estados Unidos. Reyes admite el problema que tiene entre manos. Nos indica el nivel de infiltración que tenía la delincuencia organizada hacia el interior de la Policía Municipal de Juárez. La penetración de los carteles es a todo nivel. En noviembre pasado fue arrestado Noé Ramírez Mandujano, quien ocupó el cargo de SAR Antidrogas de México por supuestamente haber recibido $450,000 del cartel del Pacífico. Fuimos capaces, primero, de reconocer que teníamos un problema, de identificar dónde estaba el problema, de combatirlo con toda determinación. Eduardo Medina Mora, Procurador General de México, advirtió que continuarán enviando a los tribunales a los cómplices de los capos. A los malos elementos de la Procuraduría, a los fiscales que habían entrado en un esquema de corrupción, a los policías, tanto estatales como federales como municipales. Volviendo a Ciudad Juárez, el alcalde se propuso reducir al máximo la corrupción. Hicimos un proceso de depuración muy fuerte. De los 1,600 policías municipales despidieron a 800 agentes. ¿Cuál es el mayor problema que enfrentan? ¿El de los grupos armados de estas organizaciones criminales o la infiltración dentro de las entidades del gobierno? Creo que los dos. ¿Gobernar bajo amenaza es difícil? Es un compromiso que no es únicamente en relación con este gobierno, es en relación con el futuro de Ciudad Juárez, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Cada mañana el agente Filiberto Teresa lo piensa 2 veces antes de vestir el uniforme de policía. ¿Qué piensa usted del narcotráfico? Que cada día se va apoderando del territorio mexicano, de las autoridades, del gobierno, todo. Está por encima de todo ya.